Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 49, en el que vamos a hablar de edulcorantes artificiales. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola Clara, bien. Disfrutando los últimos coletazos del antiguo orden. ¿De qué? ¿Del antiguo orden? Sí, ya sabes, una sola superpotencia, Occidente preponderante en la economía mundial. Ah, vale. Eso es lo que estás haciendo. Lo último que queda de eso. Pensaba que ibas a decir del verano. No. Vale. Y de que estamos llegando casi al episodio 50 también, ¿no? Sí, estoy disfrutando de eso muchísimo también. Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo prometido era deuda. En el episodio anterior de las bebidas energéticas dijimos que íbamos a hablar de los edulcorantes porque se merecían un episodio entero para ellos solitos y aquí estamos. Hemos sido muy rápidos, ¿no? Aquí estamos, joder, qué gente, cómo cumplimos la palabra. Pues sí. Como no dijimos eso nunca de ninguna otra cosa que no hayamos hecho después. Pero bueno, sí. Y también hay que recordando episodios anteriores, que en el episodio 13 hablamos del azúcar. O sea que si no lo habéis escuchado y queréis primero entender algo del azúcar y los azúcares en general, pues podéis ir ahí. Y ahí explicamos pues que en general, porque siempre hay excepciones, nos gusta bastante el sabor dulce, ¿no? Yo creo, a los humanos. Bueno, a los humanos sí. Y a más que los humanos. Pero los estudios sugieren que un consumo elevado de azúcares añadidos pues está asociado con un mayor riesgo de obesidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular. Y de hecho, Hugo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo de azúcares libres, o sea, los que añadimos, o si te tomas un zumo de naranja, ahí están también libres, suponga menos del 10% total de tus calorías diarias. O sea que... entonces solo hay que tomar más calorías y ya está. Ya está. Sí, un plan muy bueno también. Claro. Entonces, claro, yo creo que al final, pues esto también ha hecho que muchas personas hayan sustituido el azúcar por edulcorantes artificiales sin calorías, ¿no? Por ejemplo, en el café o en el té, pues se pone sacarina, o los refrescos estos light. Entonces, bueno. Light. Cero. Sí, ¿qué otro nombre tiene? No ya tiene está, ¿no? Pero bueno, yo creo que como son tan habituales, pues sería bueno intentar entender exactamente qué son y si suponen algún tipo de riesgo para la salud, son una buena alternativa, etcétera. Pero como siempre, Hugo, tú que eres químico, creo que nos puedes ayudar a entender primero una idea general de a qué llamamos edulcorante, ¿no? No sé. Gracias por recordarme siempre que soy químico. Joder. Qué bonito. Sentir lleno por dentro. Químico orgánico. Tengo una cosa que a mí me decepcionó y es que los edulcorantes, bueno, son sustancias químicas que aportan sabor dulce a las comidas. Claro, o sea, el azúcar en realidad también es un edulcorante. Exacto, a mí eso me decepcionó. Yo edulcorante nunca había entendido que es cualquier cosa. Entonces, al final edulcorante es todo lo que te pone dulce la comida. Ya, de hecho, sí que es un poco, yo creo que lo usamos así edulcorante, pero es verdad, sí. Mirando estudios luego veía edulcorantes artificiales, es lo que la gente suele poner. Sí. Entonces, se puede, como dices, se puede dividir entre edulcorantes naturales o artificiales y también se pueden dividir entre edulcorantes acalóricos y calóricos. Uh-huh. Y entonces yo voy a hablar de edulcorantes sintéticos acalóricos. Has decidido quedarte con ese grupo. Sí, porque hay que acotar. En la vida hay que acotar, no se puede abarcar todo. Claro. No se puede con todo. O sea, claro, vamos a ver, por ejemplo, el azúcar de mesa sería natural, ¿no? Sí. Y calórico, porque da calorías. Vale, sí. Vale. Y si te digo, el aspartamo, pues va a ser que es no natural o sintético y acalórico. ¿Qué quiere decir que sea acalórico? Que no lo puedes transformar en energía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está diseñado para sacar energía de ciertas sustancias porque son totalmente ajenas a lo que fue nuestra naturaleza durante... Bueno, depende. Si miramos a la existencia de la vida, miles de millones de años, y si es el ser humano, pues un par de cientos de miles. Quiero decir, es totalmente ajeno a nuestro metabolismo, por lo tanto el cuerpo dice, yo no sé qué es esto, entonces en general sale tal como entra. Claro, es que ya ni se absorbe, ¿no? Sí, no es así con todos, ojo, pero bueno. Vale, vale. Vale, y lo de natural o no natural, tú has decidido quedarte con los sintéticos porque te soy gusta... químico orgánico. Claro, te gusta. Y a mí lo que haga la naturaleza cosas. me da igual, a mí me importa lo que hace el ser humano.
Claro. No, eso, pero bueno, porque hay que acotar, ¿vale? Porque hay que acotar. Claro. Porque claro, si te pones cosas naturales, puedes decir, ay, pues la fructosa, en vez de comer sacarosa, pues comes... Ojo, pero vaya follón, porque entonces igual tienes que tener en cuenta también que si la galactosa, ¿sabes? Yo qué sé, Claro. que si derivados de la maltosa, sí, yo qué sé, de un montón de cosas. Muchas Lo cosas. complica todo mucho. Pero por ejemplo, la stevia sería natural. Sí, correcto. O sea que hoy no vamos a cubrir la stevia. No, eso lo dejamos para otro capítulo. No pasa nada. O sea, aquellas personas que hayáis llegado solo por la stevia, os podéis ir ahora Podéis mismo. abandonar la sala ya. Porque... Cerrar la puerta al salir. Joder, No, broma. qué cruz. Bueno, No, hombre, no pasa nada. Quiero decir, hay un montón de... Yo creo que lo más conocido para mí es la sacarina. Sí, la sacarina yo también. La verdad es que no es... Este tema yo no era un especialista y creo que el más conocido es la sacarina, probablemente. Sí, de toda la vida. Por lo menos en España. Por lo menos en España, sí. Sí, desde luego. Vale, pues si te parece, yo lo que iba a contar un poco así por encima es la percepción que tenemos de los edulcorantes y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y vamos a ir alternando, ¿no? Tú nos puedes ir contando de cada uno de estos edulcorantes sintéticos acalóricos y yo te voy contando lo que he encontrado. ¿Te parece? Bueno, tendré que transigir, sí. Uy, uy, uy. Qué morro, haciéndose la víctima. Vale, bueno, pues entonces, mi sensación general leyendo los estudios es que ha cambiado bastante la percepción a lo largo del tiempo. Me imagino que luego tú contarás más los inicios, pero he visto que ya se usaban los edulcorantes artificiales en la industria alimentaria desde el siglo XIX, o sea, desde hace mucho. Corroboro. Vale, corroboras, estupendo. Pero en los años 2000 es cuando aumentó, más o menos en esa época, exponencialmente su uso, se hicieron mucho más comunes y se cree que esto tiene que ver pues precisamente a la presencia de productos bajos en calorías, ¿no? Esta moda por lo light, bajo en calorías, etcétera. Y también he visto que su uso en medicamentos para mejorar la palatabilidad de estos. Sí, sí. Vale, pues esto es curioso, sí. ¿Alguna vez tomo alguna pastilla que he dicho, está dulce? Sí. O el Dalsy. Yo cuando tomaba Dalsy de pequeño, Dios mío. Eso me que tomaría es un jarabe. Un chupito de Dalsy. Ibuprofeno para niños de color naranja. Riquísimo. ¿Ah, sí? Riquísimo. Bueno, pues con cuidado. Dios, cómo lo echo de menos. Y bueno, por lo que he visto, en los años 2000 surgió el tema de posible asociación de los edulcorantes con mayor riesgo de cáncer. Y yo creo que a esto le sonará a mucha gente porque es algo de lo que se ha hablado y en los consumidores ha quedado ahí pues una desconfianza respecto a este tema. Entonces vamos a ir viendo en qué se basa esto, ¿no? Si es totalmente un mito, como otras veces, o no. Bueno, yo he visto que surgió de estudios animales en los que se ha encontrado esta relación, pero que luego ha habido otros estudios que al final los han desacreditado. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Si te parece, Hugo, ¿con cuál vas a empezar? Pues con mi preferido, la sacarina. Muy bien, cuéntanos. Pero tengo que decir que la Unión Europea aprueba un total de 16 edulcorantes. ¿Ah, sí? Y yo voy a hablar de una familia ahora de esos edulcorantes. Y la sacarina es para mí la madre de esa familia. Hablemos de la sacarina. Descubierta en 1878 por un señor que a que no sabes de dónde era. Alemán. No. No. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Todos tienen que ser alemanes? No, era ruso, pero la descubrió en una universidad de Estados Unidos. Konstantin Fallberg. Ajá. Vale. Estaba haciendo estudios sintéticos derivando cosas del alquitrán de hulla, o sea, como el chapapote de un tipo de carbón, ¿sabes? Porque algunos carbones vienen ahí asociados con porquería. Y entonces, nada, estaba viendo, a ver qué se puede sacar de esto. Bueno, las historias suelen coincidir bastante con todos los edulcorantes, ¿vale? En plan, en el caso de este hombre, pues estaba comiendo un panecillo y dijo, ¡ay, qué dulce sabe este panecillo! Entonces dijo, ay, a lo mejor es porque no me lavé las manos después de salir del laboratorio y entonces estoy comiéndome el compuesto que hice. Y entonces nada, fue mirando y dijo, pues sí, efectivamente. Entonces probó ese compuesto. Las medidas de seguridad muy bien, ¿eh? Ahí sin lavarse las manos, ni guantes, ni leches. Claro, era 1878, entonces dices tú, bah, pero es que luego vamos a ir viendo que es que esto parece una constante y es, no sé, a mí cuando menos me llama la atención. A mí lo último que se me ocurrió en el laboratorio era llevarme a la mano, o sea, las manos a la boca, vamos. O sea, claro, que de hecho, a veces tenía hasta pesadillas, ¿sabes? Con algo de eso. ¿En serio? Qué fuerte. Sí. O sea, no sé, yo mucho respeto a esto. Entonces, esta sustancia no se parece en nada a los azúcares naturales.
No, vale. Hablemos, yo en un capítulo que escuché de este mismo podcast me gustó mucho cuando yo mismo hablé, comparé la glucosa con la gasolina, que es como que coges la gasolina, le pones unos cuantos OHs, ¿sabes? Y eso es como los azúcares, ¿sabes? Entonces nada, lo recuerdo. La gasolina estaba formada por un montón de hidrocarburos, muchos, pero bueno, digamos, imaginemos que cogemos uno solo de esos hidrocarburos, que sería el hexano, o sea, 6 átomos de carbono unidos en una cadena. Vale. Y esos átomos de carbono están unidos, aparte de a sí mismos para formar esa cadena, a hidrógenos. Cada átomo de carbono se tiene que unir en total a 4 átomos más. Bueno, o formar 4 enlaces, porque puede haber enlaces dobles. Bueno, no vamos a entrar en eso. La cuestión es que cuando es gasolina, eso está todo saturado con hidrógenos. Pero en los azúcares, en vez de hidrógenos, tienen alcoholes, o sea, OHs. Vale, o sea que en vez de una H, tienes un OH. Sí, o sea, sigues teniendo algunas Hs, pero algunas de esas Hs se sustituyen por OHs. Y en uno de los carbonos tienes un doble enlace con un oxígeno. Bueno, pues eso es como gasolina un poco oxidada. Esos son los hidratos de carbono que utilizamos tú y yo para sacar la energía, ¿vale? Y eso, pero en los azúcares está como dobladito, ¿no? Como efectivamente. circulito. Y luego, cuando los pones en agua, tienden a enrollarse, a hacer un ciclo. O sea, en el caso de la glucosa sería un hexágono, pero depende del azúcar, pues te puede hacer un pentágono, un hexágono, porque condensan consigo mismos. Eso ya es un poco más complicadillo, pero sí. ¿Qué pasa? Que en el caso de la sacarina, la naturaleza de este compuesto es bastante distinta. También está basado en el carbono, pero esta vez tiene un anillo bencénico, del que ya hablamos anteriormente. ¿Te acuerdas de los anillos bencénicos? Sí, o sea, me acuerdo que hemos hablado, pero bueno, sí. Pero que tienen muchos dobles enlaces, ¿no? Correcto, sí, y son planos. Son ciclos también de 6 miembros y son planos. Porque los otros anillos de los que hablamos no son planos, ¿sabes? Se doblan en el espacio. Vale. Bueno, y además de ese anillo, luego tiene... Esto se complica, ¿vale? Tiene un ciclo más que está pegado a ese hexágono, pues forma otro ciclo más, y en ese ciclo hay un azufre, un átomo de azufre que está también oxidado, muy oxidado, y luego una amina. Ya sé que se complica. O sea, no, bueno, me está recordando al tema del episodio anterior, de las bebidas energéticas, que hablaste de la taurina y que decíamos que no era un aminoácido porque no tenía grupo ácido, pero sí tenía un grupo amino y tenía un azufre. Entonces me estoy acordando de eso, pero bueno, entiendo pues que no comparte algunas similitudes con eso. Eso. Vale. La cuestión que en este caso, aunque comparte eso de tener un átomo de azufre y tal, que también está oxidado, en este caso el cuerpo no hace nada con él, ¿vale? Es en plan, mira, esto me es totalmente ajeno. O sea, mis millones de años de evolución a mí no me prepararon para esta movida, pero a pesar de todo no sabe dulce. De hecho, es 300 veces más dulce que el azúcar. Fíjate, 300. En cuanto a la percepción. Vale, y en cuanto a organoléptico, según parece, pues tiene un regusto también ácido que hay que maquillar con otros edulcorantes. Así que en general cuando pides sacarina, no te suelen dar sacarina pura, sino que tiene pues muchas veces un poco de ciclamato y tal para maquillarle ese toque ácido que tiene. Ah, vale. Sí, de hecho es que sabe diferente, ¿eh? Yo alguna vez que me he puesto sacarina en, yo qué sé, en el café o algo, a mí no me termina de convencer ese sabor. Yo es que la última vez que probé sacarina siendo consciente de ello, no sé, debió ser hace 20 años. Ni idea, ¿no? Ya. No, y de niño, una vez recuerdo que me metí una pastilla de sacarina en la boca, ¿sabes? En plan, debe ser un Smint. Que también. Y sí que tienen un toque ácido. Y luego no te dabas quitado ese dulzor desagradable de la boca. No sé, a mí no me gustó nada. Pero una cosa, a ver, estoy pensando, ahora que lo has dicho, lo de estamos hablando de sintéticos. ¿Eso significa necesariamente que no existen en la naturaleza? ¿O existen, pero el ser humano lo sintetiza? En este caso, a mí no me consta que exista fuera de la síntesis del ser humano. Vale, pero... A ver, lo sencilla que es la molécula, viendo lo sencilla que es la molécula, a lo mejor existe en algún sitio, pero de casualidad. No creo que ningún organismo lo use para nada. Vale. No, eso no me consta. Por cierto, esta mezcla de azufre y la amina se llama sulfonamina, que no lo dije. Ah, vale. Buen nombre. Y de hecho vamos a hablar de más sulfonaminas. Vale. Y en cuanto a la síntesis, los alemanes, esta vez sí, se pusieron las pilas bien rápido. La primera síntesis industrial se dio en Alemania a finales del siglo XIX. O sea, este compuesto se descubrió en el 1878 y a lo mejor 15 años después ya estaban los alemanes poniendo una fábrica. ¿Y en qué se basa? Se basa en la síntesis. Se iniciaba con el tolueno, que no sé si te suena el tolueno. Ay, sí, pero no sé de qué. Un disolvente muy típico de pinturas y otras cosas que huele súper bien, la verdad. Bueno, el tolueno tiene ese anillo bencénico del que hablamos, más un grupo metilo que es un CH3. Pero bueno, ya es como que tiene la base y luego le añaden una cosa que se llama cloruro de sulfonilo, con eso le meten el azufre a ese anillo y luego nada, lo tratan con amoníaco y tal y consiguen pues hacer ese ciclo de sulfonamina. Y la gracia que tenía esto es que
Sí, costaba un poco hacer este compuesto, pero el tolueno es baratísimo. El cloruro sulfonilo es muy barato y el amoníaco es muy barato. Entonces, ¿qué pasa? Que para conseguir el dulzor equivalente al del azúcar, se ahorraban una pasta que flipas. O sea, era como 100 veces más barato hacer la cantidad de dulzor a través de sacarina que no hacerla a través de azúcar. Vale. Entonces, en esa época, la mayor parte de la industria del azúcar, al menos en Europa, se basaba en la remolacha dulce. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos países empezaron a poner el veto a la sacarina. Empezaron a poner unos impuestos altísimos y no dejaban que se importara sacarina de Alemania, porque entonces les hundía su industria local de azúcar. Entonces esto creó un contrabando en el que Suiza fue el único país que no tenía vetada la sacarina para proteger su industria del chocolate. Porque a ellos sí que les venía bien sí. importar la sacarina de Alemania. Exacto. Es como que hubo un veto global o unos impuestos muy altos globales a la sacarina que venían los alemanes menos los suizos. Entonces pasaba que había mucho contrabando y entonces salía esa sacarina que compraban los suizos, luego salía de escaqueo por la frontera a otros países, ¿sabes? Para contrabando con sacarina, ¿eh? Sí, muy, muy curioso. Me llama mucho la atención. Y se puso sobre todo de moda la sacarina, porque claro, con este veto pues no le permitió ponerse muy de moda. Pero después vinieron las guerras mundiales y ahí hubo escasez de azúcar a nivel europeo seguro y mundial parcialmente. Y entonces pues cobró mucho impulso el uso de la sacarina. Uh-huh. Eso había visto que primero, claro, tú estabas hablando de Europa, yo había visto que en Estados Unidos se llegó a prohibir porque les daba miedo que fuera tóxica, pero luego con la Primera Guerra Mundial ya dejó de estar prohibida por esto mismo que comentas, sí. Bueno, pues hasta aquí lo que te cuento. Lo que tampoco, ya, o sea, entiendo entonces que era una manera de ahorrar dinero, pero poder tener productos dulces. Pero sí, no calóricos. Porque claro, tú dices, mira, yo puedo producir aquí, pues eso, mi chocolate. Y oye, si para ponerlo dulce me gasto 100 pavos en azúcar y solo me gasto 20 en sacarina, bueno, en realidad 1, es que estamos hablando de una diferencia de coste de 100 a 1, es que es brutal. Muy fuerte. Entonces, claro, la gente que va a preferir. Luego igual, de sabor, el chocolate igual no estaba tan rico, ¿eh? Eso habría que ver cómo avanzaba la industria en ese sentido. Pero... Bueno, yo he probado chocolate con, no sé si era sacarina o algo así. Ah, no, era otra cosa, creo que era stevia. Por lo que vi, no es lo que se le suele poner. Era stevia lo que yo probé. Un derivado de la maltosa, creo. Ah, vale. Bueno, pues no sé, es verdad que no sabe igual, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, pues yo iba a hablar también de la sacarina, porque uno de estos estudios, hablando de su asociación con el cáncer, uno de los estudios que se hizo, pues de los primeros, ¿no? En los años 70, se hizo en ratas y encontró una relación entre la sacarina y, en este caso, el cáncer de vejiga. Pero, ojo, luego estudios posteriores que investigaron este mecanismo, pues mostraron que solo se aplicaba a ratas y que esto no ocurría en humanos, ese mecanismo en concreto, que no he ido ya a mirar el mecanismo exactamente biológico. Y después también se miró estudios epidemiológicos en humanos, o sea, ya no haces un experimento, pero miras a ver pues con los datos que hay, qué relaciones hay, y ahí no se ha encontrado ninguna asociación entre sacarina y mayor incidencia de cáncer. O sea, que cogen a peña que consume sacarina y peña que no, y miran. Claro, quién tiene se pregunta, bueno, supongo que se pregunta si su consumo de ciertas cosas con sacarina y miras a ver si hay algún tipo de relación. Cuanto más sacarina, a ver si hay más incidencia de cáncer, exacto, sí. Estamos viendo, a mí me llama la atención, ¿no? Como vimos con las bebidas energéticas, nos empeñamos en seguir inventando movidas sin saber qué pasa, ¿sabes? Ya. Pues mira, tengo este compuesto que es dulce, tú mételo ahí. Es como... Yo creo que era más común eso antes, ¿no? Que por lo que he leído, luego hay otros compuestos que se crearon que ya se comprobó antes de sacarlos al mercado, pero sí que lo que tú dices de lo del valor de la vida humana, no sé si es eso o qué, o yo lo veo más como ser consciente de los riesgos, como que esta sociedad de ahora somos mucho más conscientes, pero antes no... Pero no sé. Quiero decir que nos creamos problemas, porque eso, lo de la taurina, en plan, ponle 4 gramos de taurina por litro, ¿sabes? Es en plan, malo será que haga nada malo. Esta sustancia es segura, pero no tenemos ni idea qué pasa si te metes muchísimo. Pero este producto mola, no sé, vamos a probar a ver qué pasa. Ya. Joder, es curioso. Nos creamos problemas sin necesidad, pero bueno, si no, no se innovaría nunca. Es como fumar. En plan, alguien dijo, fúmate esto, ¿sabes? O luego las normas para lo que le ponían al tabaco, que era en plan, no, le puedes poner todos estos aditivos porque están aprobados para su uso alimentario. Pero claro, no es lo mismo alimentario que quemarlo y luego inhalarlo, ¿sabes? Entonces es como que nos creamos, no sé, por innovar, nos creamos una de problemas.
Somos Pues por hacer un víctimas de nosotros. frigopié, haces un compuesto nuevo que le da el color rosa y no sabes si pasa algo con él o no. No sé, en fin, me llama la atención. ¿Sigo con un nuevo compuesto, quieres? Sí, continúa con otro, Pues, a ver, ¿cuál? uno con un nombre muy guapo. Ah, por cierto, no dije que la sacarina tiene el código de compuesto E954, que es muy importante. Ah, vale. Cuando Vale, miremos... Ya, no sé de qué depende, que a veces se ponga el código E y a veces te pongan el nombre de lo que es. Sí, Hay yo- algo, hay... Hay algo. O sea, quiero decir que creo que se hace de una manera u otra, ¿no? Pues no sé, Sí. no sé. Bueno, entonces ahora voy a hablar de una... El nombre me gusta mucho, el ciclamato. Ah, ciclamato. Está guapísimo, ¿no? El Sí. ciclamato. Vale, entonces, antes dije esto de taparle el sabor acidillo a la sacarina, pues el ciclamato es uno de esos compuestos que se le suele poner, al menos en Europa, ojo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el ciclamato se prohibió ya hace años. En casi toda la Unión Europea sigue siendo legal. Entonces, ¿cuál es la historia de este señor? Que, por cierto, es 50 veces más dulce que el azúcar. O sea, que también suena que sale rentable. Muy dulce. Porque se descubrió en 1937, o sea, posterior a la sacarina, que fue en 1870 y algo. Y se descubrió también en Estados Unidos, cosa que, eso, casi todas estas movidas se descubrieron en Estados Unidos. Me llama la atención. Como son así... No sé si tiene que ver con eso, pero para la comida... yo no sé si nos damos cuenta cómo es en Estados Unidos. En Estados Unidos es en plan meter movidas, haz mezclas, ponle más azúcar, ponle más tal, más colorín. Son muy de, Sí. vamos a decir, innovar en la comida y lo vamos a dejar así, sin juzgar. Entonces, ¿sabes? Estos rollos que ves de hamburguesa de Oreos y cosas así. Siempre Ya. Bueno, pues nada, un estudiante de química que se llamaba Michael Sveda. Es que no sé, no conseguí encontrar de dónde era el hombre. O sea, Sveda Ya. es una como eslavo o algo así, pero no encontré de dónde era. Pero bueno, igual era de segunda o tercera generación, quién sabe. Ya. Bueno, pues eso, lo sintetizó por primera vez sin querer este hombre. Y entonces, ¿cómo se dio cuenta de que había sintetizado un compuesto dulce? A ver, pues- chupando. Le sabía... chupando, sí. Pues sí, tal cual, porque le sabían los cigarrillos dulces cuando fumaba en el laboratorio. Ah. Y cuando no fumaba en el laboratorio, no. Entonces dice, pues... Fumando en el laboratorio. laboratorio, es que ya... Claro, que ya fumar en el laboratorio es en plan, voy a utilizar esta disolución de éter mientras fumo mi cigarrillo. En Es plan, muy fuerte lo de que se fumara en todos sitios. Yo no sé, porque ya estamos hablando del año 37, o sea, ya se sabía que los compuestos ardían como si nada, no sé. Ya, En fin, encima el peligro. Peligro innecesario. O sea, que estaba ahí fumando, dijo, el cigarrillo sabe dulce, Sí. vamos Y a ver entonces qué es miro, esto. Exacto, ¿qué compuesto estaba yo aquí usando? Bueno, pues este que es ciclamato, que aún no se llama así. A nivel sintético, no, a nivel químico más bien, se parece a la sacarina, en cuanto a que también tiene ese nitrógeno unido al azufre oxidado, que en este caso se llama sulfamato. El compuesto porque no estaba ciclado, es un poco complicado, pero bueno, nos podemos quedar con que se llama sulfamato. Entonces, por cierto, que no lo dije antes, esto de que tengas ahí un azufre muy oxidado al lado de una mina, esto le da mucha solubilidad a los compuestos. Porque si no tuvieran eso no se disolvía ni, vamos... Bueno, si le pones un montón de etanol, sí. Pero es importante, ya dijimos muchas veces, esto de tener grupos polares y resulta que las sulfonas, los sulfamatos, pues son muy solubles. Además, el sulfamato es una sal sódica, por eso se llama ato. Vale. Como el acetato, ¿sabes? También es una sal. Bueno, lo que acaba en ato normalmente es una sal. Bueno, pues como decía antes, esto está prohibido en Estados Unidos, que a lo mejor luego nos dices por qué. Y por ejemplo vi que en México se vetó la Coca-Cola Cero, que tenía este ciclamato también, porque estaban rayados en plan, si la FDA no lo permite, esto debe ser malísimo y tal. Nosotros tampoco lo queremos. Sin embargo, en la Unión Europea sí que está aprobado, a excepción de Bélgica. Y el argumento que dan es un poco en plan, mira, tío, tendrías que ver como 3 litros de bebidas súper llenas de este edulcorante para que te hiciera algo malo. Vale. Y bueno, pues además de Estados Unidos también está prohibido en Nueva Zelanda o en Reino Unido, además de Bélgica. ¿Ah, sí? En fin, y la ventaja que tiene para que la Unión Europea lo quiera seguir haciendo, pues quién sabe, igual hay lobbies. Pero bueno, también es que es muy barato. Entonces, claro, es tan barato y además corrige también la sacarina, que también es tan barata, que al final no puedo evitar hacerlo. Ya, no lo sé. Vale, pues yo lo que he visto es que también, basándose en datos en ratas, primero se sugirió que podía aumentar el riesgo de cáncer de vejiga también, como lo anterior, y esto hizo que la FDA prohibiera su uso en 1969, o sea que hace ya bastante, pero luego ya después se reexaminó esto y se contó con más datos y lo que concluyeron los científicos es que no era carcinogénico ni cocarcinogénicos, que eso quiere decir que tampoco aumenta el riesgo del efecto de otras sustancias que sí que puedan causar cáncer. O sea que esto es lo que yo he encontrado.
Bueno, pues a veces a lo mejor por cautela, por si acaso, no sé, pues en unos países no... Sí. Hombre, no, supongo que una vez lo quitas, volver a ponerlo... Cuesta más, puede claro, ser. igual la gente... Ya, pero Bueno, mira, sacarina, pues se prohibió en su día, luego yo no. qué voy a hacer, habrá que fiarse de las autoridades. Yo es que, ¿qué le vas a hacer? Exacto. Es que yo... Ya son tantas decisiones en la vida que yo... Exacto. Siguiente compuesto, a ver. A ver, aquí solo voy a hacer una mención al acesulfamo K. Ah, Vale. ese no lo tengo yo. Sí, nada, solo voy a decir que es, de nuevo, tiene estos grupos con azufre y nitrógeno, o sea que es de la misma familia. Se descubrió en los años 60 y es entre 150 y 200 veces más dulce que el azúcar. Y también es muy barato. Uh-huh. También está ahí ciclado, está todo ciclado. Vale. Y ahora vamos con uno que es distinto. ¿Qué ganas ya de algo distinto? El aspartamo, el E951. ¿Y por qué es distinto? Pues verás, porque este ya no tiene ni sulfonamidas ni movidas de esas. Ah, ¿no? Ni está ciclado. Antes de decirte ciclado... No es ciclado tampoco. Pero te voy a decir cuándo, cómo y por qué se descubrió. Ajá. 1965. Buenos tiempos, los años 60. Esos hipiosos y cosas así. Estados Unidos de nuevo. Químico estadounidense, que yo sepa. James M. Schlater. Trabajando en un medicamento contra la úlcera. Qué puntería, Luciano. Que bueno, que ahora ya no hacen falta porque ya hay omeprazol y cosas de esas. Entonces ya no pasa nada. Lo que querían hacer era un péptido. Uh-huh. O sea, una secuencia corta de aminoácidos. Y entonces, en uno de los primeros pasos, probablemente el primero, porque la verdad es que es un dipéptido, o sea, solo tiene 2 aminoácidos, tenía que juntar el ácido aspartico con la fenilalanina. O sea, 2 aminoácidos comunes que tienes tú, tengo yo, y tiene prácticamente... Todo hijo de vecino. Supongo que si no puedes producir uno de ellos estás muerto, así que supongo que todo el mundo. Bueno, y entonces, según parece, pues le saltaron unas gotitas de la disolución a un dedo, y entonces luego dice él, porque yo vi varias versiones y luego encontré una más científicamente precisa, yo creo, que luego quería, en el laboratorio muchas veces para pesar sólidos, que son polvitos, coges un trocito de papel satinado, o sea, que no se queda pegado a nada, y nada, lo doblas y vas pesando tu cosita encima. Entonces el hombre, muy, muy buen trabajador, él dice que se humedeció con la boca un dedo para coger uno de esos papeles, ¿sabes? Para separarlo, como quien separa las hojas del periódico. Entonces ahí que dijo, ¡ay, qué dulce está esto! Y yo ya no digo, en plan, pero será sapo concho, a quien se le ocurre en el laboratorio lamerte un dedo. Ya, es que yo no sé. Bueno, y ya eran los 60, Ya eran los 60. Pero que aún así, años 60, nada. No sé. Ni cinturón de seguridad, yo creo. No se me ocurriría. Bueno, la cuestión es que dijo eso, dijo, ¡ostras, qué dulce! Dijo, esto va a ser el compuesto. Y entonces, como dice, mira, lo que estoy haciendo es un dipéptido, esto no va a ser tóxico seguro. Entonces ya lingotazo, cogió el vaso ahí y se lo bajó. No, pero según parece sí que probó un poquito más y dijo, oye, pues esto es dulce, esto es muy dulce. Y es curioso porque este dipéptido es dulce y sin embargo los aminoácidos que lo forman son amargos los dos, ¿sabes? Porque los aminoácidos no suelen ser dulces. Entonces, pues la estructura curioso. Es muy distinta de lo anterior, que era algo totalmente ajeno a la naturaleza, ¿sabes? Algo que tu cuerpo no conoce, para ahora hacer un dipéptido, que ese dipéptido, que yo sepa, no tiene ninguna función per se, pero ese péptido es un trozo de muchas proteínas que tú tienes en tu cuerpo. Vale. En cuanto a dulzor, es 200 veces más dulce que la sacarosa, o sea, que el azúcar. Vale, o sea que casi todos son entre 150 a 200 veces más dulce. Sí, el azúcar es una mierda, tío, no nada dulce. Comparado con esto, sí. Y por cierto, el compuesto ya lo habían sintetizado antes, pero claro, a los autores pues no se les ocurrió probarlo. Ya, saber por qué. No les cayó una gota en su dedo que luego chupó. Es que, madre mía, bueno. Entonces empezó a comercializar en los años 70 y le hizo un montón de competencia a la sacarina, que era la reina, porque en Estados Unidos, dijiste, se prohibió el ciclamato y entonces solo quedaba la sacarina prácticamente. Entonces ahí competición durísima. Los alemanes seguro que se cabrean un montón. Y nada, la síntesis a día de hoy pues sigue siendo como era antaño. Básicamente juntar los aminoácidos con unos compuestos que ayudan a que se junten y ya está. Vale, pues has dicho que se empezó a comercializar en los años 70. Yo lo que había visto es que se aprobó en el 81 por la FDA, pero no sé. Bueno, igual se comercializó, pero no en Estados Unidos. Ya, también eso puede ser. Que a día de hoy todos los refrescos que os podéis imaginar llevan una mezcla de estos edulcorantes que llevamos mencionado hasta ahora. Ah, vale, son mezcla, no es solo uno. Vale. Y incluso algunos zumos también llevan edulcorantes, por cierto. Cosa que me sorprendió. Por si acaso no tenía suficiente sabor dulce. Pues lo que he visto es que se aprobó después de hacer muchos test en animales de laboratorio que indicaron que no causaba cáncer ni otros efectos adversos. O sea que aquí entiendo que fueron más precavidos de primero comprobar y luego ya aprobarlo. Pero luego, en 2005, se publicó un estudio que sugería que altas dosis de aspartamo podían causar linfoma y leucemia en ratas.
Entonces la FDA revisó este estudio y lo que pasó es que identificó varios problemas con el estudio. Entiendo que problemas metodológicos, no sé, o de las conclusiones. Y entonces realizaron otro estudio en ratones, en este caso fue el Programa Nacional de Toxicología, que entiendo que es como una entidad, NTP se llama, de Estados Unidos. Ni tu idea, tío. Y entonces en este estudio se concluyó que el aspartamo no causaba cáncer y un año después, en 2006, con datos ya en humanos, en este caso, con más de 500.000 de personas, o sea, bastantes, sí, se concluyó que no había una asociación entre el consumo de bebidas que contenían aspartamo y desarrollo de linfoma, leucemia o tumores cerebrales. Y ya luego, posteriormente, en un artículo de revisión de evidencia epidemiológica de 2013, se concluyó que no había relación entre aspartamo y riesgo de sufrir cáncer. Así que, de momento, la evidencia parece ser esa, que es seguro, de momento. Habrá que fiarse, yo es que, claro. ¿qué te digo? O sea, y nada, tengo un compuesto más, que es el del que ya hablamos en el capítulo... Ni me acuerdo de qué iba, pero bueno. En un capítulo. El acetato de plomo. Ah, pues sí, el capítulo del plomo. Un capítulo muy recomendable, por cierto. Sí, de mis preferidos, de mi top 50. Bueno, y dirás tú, ¿qué pasa? ¿Que se comercializa hoy? No, pero no podemos hablar de los edulcorantes artificiales sin hablar antes del acetato de plomo, porque el acetato de plomo funcionaba como edulcorante, porque resulta que los romanos, a veces, cuando querían crear una especie de sirope, cogían las cascarillas de vino, ¿sabes? De uva, esas movidas que les sobraban de hacer el vino, las calentaban en recipientes de plomo y de ahí, ¿sabes? Sacaban una especie de caramelillo y ese caramelillo llevaba acetato de plomo. Qué ese rico. acetato de plomo es dulce, o es que no es súper dulce. Pero a efectos prácticos es un edulcorante sintético. Pobres romanos, o sea, Ese fue de los tomando primeros. plomo. ¿A quién se le ocurre? Bueno, pero de aquella sí que no lo sabía, jolín. Ya, claro que no. No, hombre. Pues recomendadísimo ese capítulo, tuberías de plomo, era el plástico de la época. Pero bueno, no me salgo más del tema. Y solo decir eso, que los edulcorantes que mencionamos hasta ahora, es decir, el aspartamo, el acesulfamo K, que por cierto es K porque lleva potasio, una sal de potasio, el ciclamato, la sacarina, esto está, pues eso, en bebidas, muchísimo, y todas las movidas que están procesadas y son dulces, lo vas a encontrar casi siempre. O sea, en plan Aparte caramelos, de azúcar, mermeladas. ¿no? Bueno, sí, y sobre todo si son sin azúcar. Ah, vale. O sea, la mermelada está sin azúcar, pues llevaría una mezcla de estos. Sí. Vale, pues ya miraremos las etiquetas. Ahora que además nos has dicho los números estos. Jo, pues... yo hoy quise mirar y es que como tan sano que es que no tenía no tienes. nada. Ay, pues tremendo. Yo tengo alguna... Mira, podría haber mirado, pero Tremendo, no sabía. es que es tremendo lo sano. Pues yo he visto otro más que no nos has hablado tú, la sucralosa. No sé en este caso si es que no es sintético. Sí, a ver si es sintética, pero es coger un azúcar preexistente y someterlo a un tratamiento químico que le ponen cloritos o algo así. Lo cloran. Y no lo has considerado lo suficientemente sintético. Bien visto ahí. Pero bueno. Vale, pero entiendo que también eso, sintético y entiendo que acalórico. Sí, efectivamente, también. Vale, bueno, y pues... lo que pasa es que me da... Ya nos dirás cómo es de tóxico, porque a mí los organoclorados en general suelen ser tóxicos, entonces me da mal rollito a ver qué, ¿Ah, sí? dice la... Bueno, ver, pues no aquí... siempre, pero pasa muy a menudo. Lo que he visto es que se aprobó su uso por la FDA como edulcorante en algunos tipos de comida en 1998, o sea que es posterior. Es muy moderno, se sale de mí. Es moderno. Y más tarde ya como edulcorante para uso general, o sea, primero era como en algunos solo, en el 99, o sea, un año después. Y se ha estudiado ampliamente. La FDA revisó más de 110 estudios sobre su seguridad y parecía que todo bien, pero en 2016 el mismo laboratorio que había concluido que el aspartamo era peligroso encontró también una relación entre ratas, en ratas, entre un consumo de sucralosa y cáncer. Pero, de nuevo, la FDA identificó que había problemas en este estudio y pues se concluyó que no era así. Habrá que fiarse, porque la verdad es que es curioso que siempre parezca que sí, luego que no, pero bueno. No sé, es que no he encontrado a qué se refieren con... Bueno, no he encontrado porque, claro, tendría que haberle dedicado muchas más horas para indagar a qué se refieren. Creo que en algunos casos, no sé si es en este estudio en concreto, se les dio unas dosis en plan exageradísimas, o sea, que a lo mejor cualquier compuesto que les des esas dosis te puede producir problemas, o que yo que sé, que las líneas genéticas de esos ratones tienen predisposición, ¿sabes? Me lo estoy inventando, pero me suena que alguna vez ha pasado cosas así, que si coges una línea de un modelo animal que tiene predisposición a algo, claro, entonces no sé exactamente.
Molaría indagar y ver que todos los autores de los primeros estudios, que luego se corrigieron, entre comillas, murieron en circunstancias extrañas. Sería muy curioso. Farugo. O que se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Conspiranoico. Este creo que, si no me confundo, es un grupo italiano. Por lo menos el que he visto era de Bolonia. En fin. Y lo que he visto es que diversos organismos como la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Británica Dietética han afirmado que estos edulcorantes son seguros. Así que, por lo menos en cuanto al cáncer. Pero, más allá del cáncer, hay otro temón que ha surgido posteriormente, sí. Vale. Y es el tema de la microbiota. ¿Vale? Ay, Dios, la microbiota. La microbiota. Poner los cinturones. Sí. No sé, yo creo que ya lo comenté, lo dejé caer en el episodio anterior, en el de que hablamos de las bebidas energéticas, que a mí me sonaba esto, pero como no me había puesto a indagar, no quería decir mucha cosa por si acaso me equivocaba. Pero he estado mirando y bueno, por lo menos voy a comentar un poco más en profundidad un estudio en concreto que me ha parecido bastante interesante, que se publicó en 2014 en la revista Nature, que, bueno, ya sabemos que lo importante es la calidad de los estudios, pero la revista Nature, para quien no lo sepa, pues tiene bastante prestigio. Y en este estudio lo que se hizo es poner preparaciones comerciales de sacarina, ¿vale? Sucralosa o aspartamo al agua, se añadía al agua que se bebían los ratones y se comparaba con ratones que bebían agua sin estos edulcorantes, ¿vale? Artificiales. Como beber agua de sabores al final. Sí. Pero peor, porque ni saben, solo son dulces. Entonces los investigadores encontraron que en ratones el consumo de edulcorantes artificiales llevaba al desarrollo de intolerancia a la glucosa, en este caso, debido a un cambio en la microbiota intestinal. A la glucosa únicamente, curioso. Sí, entonces esto de la intolerancia a la glucosa tiene que ver con algo que a lo mejor te suena, que es lo de la resistencia a la insulina. Es decir, que estaríamos hablando de prediabetes o diabetes. ¿Vale? Cuando Ay, no, pero si justo los tomamos para evitar diabetes. Claro, o sea, es un poco... Sí. Claro, como siempre hay que tener en cuenta que esto eran ratones y a veces no es extrapolable, ya lo hemos visto, a veces no todo se puede trasladar a humanos, pero es que en el mismo estudio hicieron algo muy interesante y es que se examinó la relación de un uso a largo plazo de edulcorantes artificiales y varios parámetros clínicos en 381 personas no diabéticas, ¿vale? O sea, cogieron datos, esto no es un experimento, sino pues eso, datos que ya tienes, observacionales, y aquí encontraron una correlación positiva entre este consumo y varios parámetros clínicos relacionados con síndrome metabólico, como pues un mayor peso y un mayor ratio cintura-cadera, que serían medidas de obesidad central. Vale. Y también de niveles altos de glucosa en sangre en ayuno, peor tolerancia a la glucosa, altos niveles de alanina aminotransferasa, que indicaría daño hepático, que esto probablemente... Pero el daño hepático sería relacionado con el hígado graso no alcohólico, creo que se llama, que tiene que ver también con todo esto. Pero, a ver, una cosa, quiero decir, eso es gente que consumía más edulcorantes que otras, pero... A lo mejor tienen una dieta, o sea, por el hecho de tomar un montón de bebidas y tal, igual quiere decir que tiene una dieta distinta que una persona que bebe agua, ¿no? Y poco más. Claro, es que al final es difícil, cuando es observacional, saber a qué se debe. Puede ser una tercera variable, como tú dices, que personas que consuman más edulcorantes también tengan otro tipo de dieta diferente. Es que claro, yo que sé, una persona que bebe muchos refrescos, aunque sean sin azúcar, ya en general seguro, no suele comer a lo mejor también ni beber también como una persona que beba agua y coma apio y zanahorias nada más. Claro. En este estudio en concreto no lo sé, pero en otros sí que he visto que se tienen en cuenta esas variables y se incluyen en el modelo, ¿vale? Para quitar ese efecto, pero que al final siempre puede quedar algo que no estés estudiando y que influya. Pero es que además... También está el tema de que correlación no implica causalidad, en el sentido de que podría ser al revés. O sea, podría ser que aquellas personas que tengan un mayor riesgo de sufrir diabetes digan, voy a comer yogur con edulcorante. ¿Pero y cómo lo saben ellos? ¿Se lo dijo el médico? Porque a lo mejor, por ejemplo, si estás cogiendo peso, te preocupas y dices, voy a intentar comer menos azúcar, por ejemplo. Puede ser, claro. Igual tiene más prevalencia que la gente con más sobrepeso use más bebidas con edulcorantes, porque dirán, así no me meto calorías. Claro, por ejemplo, podría ser. Pero lo importante de este estudio, a ver, que
hasta donde se pueda interpretar, pero además de estos datos observacionales, hicieron otra cosa, ¿vale? O sea, durante una semana cogieron a 7 participantes voluntarios entre 28 y 36 años, o sea, que también, bueno, para que sepamos. Exacto. Que no consumían normalmente edulcorantes, ¿vale? Es como si nos cogen a nosotros, con otras personas más, y se les dio la cantidad máxima recomendada de sacarina comercial. Me gusta el hecho de que sea sacarina comercial, o sea, que es lo que podría tomar otra persona, y la cantidad máxima recomendada, o sea, que no están tomando el triple, que yo que sé, a lo mejor en estudios de ratones dice les están dando 20 veces más de lo que se tomaría un humano, yo que sé, en proporción me refiero. Sí. Entonces, miraron esto y en solo una semana, ¿vale? Solo una Dios semana. Mío, todos muertos. No. 4 de los 7 participantes tenían una peor respuesta glicémica, ¿vale? Ostras. Y además... Sí. No se quedó ahí. ¿Vieron? Ay, Dios mío. No. Para ver por qué podría ser, se vio que la composición de la microbiota había cambiado en esos participantes en los que había una peor respuesta glicémica. Ajá. ¿Vale? Pero no se quedaron aquí, o sea, es que es un estudio muy chulo. Ay, Dios mío. Sí, está bien. Porque claro, dices, bueno, se han visto las dos cosas, pero ¿cómo sé yo que lo de la microbiota intestinal tiene que ver con lo de la intolerancia a la glucosa, ¿no? Porque... Eso, que se den las dos cosas no quiere decir que una está relacionada con la otra. Vale, pues para ver esto se hizo un trasplante fecal de los participantes que no habían empeorando su respuesta a la glucosa. Bueno, es mi parte preferida del estudio. Y los que sí, o sea, cogieron todos los participantes y hicieron un trasplante fecal a ratones. ¿Vale? ¿Cómo? Espera, hicieron un trasplante fecal de los pacientes... personas que luego asimilaban peor la glucosa y de los que seguían asimilándola bien y le hicieron trasplante de esas cacas a ratones. ¿Y por qué no lo hicieron entre las personas? Pues supongo que para no darles problemas. O sea, en plan, si tú no has tenido problema de la glucosa, bueno, pero de los que aún la digerían bien, se les podían haber hecho trasplante de caca a los que ahora la digerían peor. Claro, pero ellos lo que quieren ver es si esa microbiota puede producir que tú luego lo asimiles mal. O sea, lo que quieren ver es coger a gente sana también, que no haya tomado edulcorantes, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces en vez de coger... Sí, también quieren no solo de un caso, sino los dos casos. Bueno, vale. sí, o sea, no sé si fue que por las ratas eso... asimilan la caca de persona también, porque la verdad es que nunca había oído trasplante de caca interespecie, es la primera vez que lo había oído, interesante. Ya, la verdad es que es curioso. Vale, pues efectivamente el trasplante de aquellas personas que habían respondido mal, digamos, a esos edulcorantes artificiales, hecho 7 días después de tomarlos, o sea, una vez ya has tomado durante una semana edulcorantes, ese trasplante produjo en los ratones una intolerancia a la glucosa, ¿vale? Cuando o sea, intolerancia, o sea, no que la asimilen un poco peor, sino intolerancia directamente. Bueno, no sé, lo llaman intolerancia, pero entiendo que es simplemente que... Claro, mayor intolerancia. ¿No? Que tienes unos niveles altos de glucosa, entiendo que es, porque no... Entiendo que es eso, que no responde la insulina como tendría que responder. Bueno, son 7 días, chaval. Pobres ratas. Y esto lo compararon con... Es importante el grupo control. No puedes coger cualquier grupo control. Con ratones a los que les habían hecho ese trasplante de esas mismas personas, pero antes de iniciar este consumo de edulcorantes. Porque si compararas ratones con otras... Es que está muy bien hecho, tío. Es un estudio súper chulo. Vale. Pero esto mismo, o sea, esa... intolerancia a la glucosa no se desarrolló en los ratones a los que les habían hecho el trasplante fecal de los participantes que no habían tenido ningún problema por tomar edulcorantes. Vale, lo cual, lo que esperábamos. Claro, exacto. Lo cual pues te hace pensar que tiene que ver, ¿no? Que hay una relación de causalidad. Hombre, jolín, a mí me estás convenciendo muchísimo con yo creo que... con tu discursito. Entonces, bueno, el resumen de este estudio sugiere, como siempre, estudio de 2014. Sugiere firmemente. Que el consumo de edulcorantes artificiales aumenta el riesgo de intolerancia a la glucosa y que este efecto metabólico negativo estaría mediado por el efecto de la composición de la microbiota. Yo creo que lo han hecho bastante bien. Y claro, eso tiene que ver con lo que tú decías, que esos compuestos que en la naturaleza no están y no hemos evolucionado para asimilarlos, pues pasan por nuestro tracto gastrointestinal, no se absorben, pero ahí tenemos bacterias viviendo que pues pueden interactuar con ellos y les afecta de alguna manera. No entiendo muy bien cómo, pero hasta ahí. Entonces, todo esto es biología, pero Hugo, esto es un podcast también de neurociencia y yo tenía que meter algo de cerebro.
Nos Vale. faltaba. ¿Qué ¿Te hace en parece el bien? cerebro? Vale, así me gusta. Hay que hablar del cerebro. Vale, pues mi pregunta era, si yo tomo algo dulce, ¿nuestro cerebro sabe diferenciar si es azúcar o si es un edulcorante artificial? Me gusta ¿Vale? la pregunta. ¿Te A ver, gusta yo la digo que sí pregunta? porque a mí me sabe distinto. Ah, exacto. Muy bien. Vale. Fin del programa. Fin del programa. De hecho, lo que se vio en un estudio de neuroimagen es que la respuesta cerebral era mayor ante la sacarosa que ante la sacarina. ¿Y qué Vale. quiere decir que la respuesta sea mayor? Ahí ya libre interpretación, pero podrías interpretar que el sistema de recompensa se activa más, le da más gustito el Vale, azúcar de verdad. Porque nos gusta más el azúcar sacarósico que los edulcorantes. Parece que sí. De hecho, algunos investigadores hipotetizan que el sabor dulce pero sin calorías supondría una activación incompleta de este sistema de recompensa. Es como que te gusta, pero estás como, ay, pero Aquí hay algo extraño. me quedo con ganas de más, ¿no? Ajá, ¿Sabes? ajá. Sí. Y es que la recompensa por comida tendría dos componentes, el sensorial y el post-ingestivo, lo llaman. El sensorial es fácil de entender, sería pues eso, cómo te sabe, cómo huele, la textura. Ay, qué hambre tengo. Ay, sí, ¿eh? Sí. Y el post-ingestivo tendría que ver con los productos metabólicos que se producen al digerir ese alimento. Pero claro, como estos edulcorantes no los asimilamos, pues te quedas como a medias, ¿vale? Entonces se piensa que... Se me olvidó decir una cosa. Ah, cuéntame. Luego la digo. No, después, luego la dices. Vale, bueno, pues se piensa que los edulcorantes artificiales acalóricos no producirían una satisfacción completa y eso podría llegar a hacer que te aumentara el apetito. Debe ser que hay gente que lo nota, que después de tomarse algo con edulcorantes estos sin calorías, pues tienen ganas de comer más. Entonces, al final, que produzca un efecto negativo, incluso si lo que pretendes es reducir la ingesta de calorías, que puede ser, ¿no? Mucha gente puede ser tu consume. objetivo. En el mundo en el que vivimos es probable. Sí. Y entonces, además, se cree que podrían incluso contribuir estos edulcorantes acalóricos a la dependencia del azúcar, porque la exposición repetida a este sabor dulce entrena un poco a tu cerebro a tener esa preferencia por lo dulce, ¿sabes? Sí, también escuché que como es tan intenso ese dulzor, luego el dulzor natural te sabe a menos y entonces como que necesitas más azúcar de verdad para llegar a ese dulzor. Claro, es como que les pones a tu cerebro, ¿no? Ahí a un sabor tan dulce que luego otras cosas te sabrán a poco. Claro, entonces tendrás que ponerle más azúcar todavía. Claro, a lo mejor tomas unas fresas que están bien ricas y dices, ay, me falta algo, y le echas azúcar o le echas nata o yo qué sé, si estás acostumbrado. Entonces, es un poco eso. Que no sé, pues esto es lo que yo he encontrado es esto, que si te acostumbras al final a echarle sacarina al café, al té, a los refrescos, todo esto con edulcorantes, ten cuidado. Ten cuidado. Lo que yo había oído por nutricionistas es, por lo menos algunos que están en redes divulgando, es que se aconseja ir reduciendo la cantidad de azúcar o edulcorante que te eches poco a poco, te vas acostumbrando y al final pues aprecias los sabores de los alimentos por lo que son, sin necesidad de añadirle hasta que tu vida organoléptica esté absolutamente vacía. ¿Y qué era lo que has dicho que se te había olvidado? No, que me acordé que con el tema del aspartamo, o sea, que son los 2 aminoácidos, y dices tú, ostras, pero en realidad eso igual sí que tiene calorías, ¿no? Porque las proteínas también llevan calorías asociadas. Es verdad. Pero que cuando lo rompes, en general, o sea, tú lo comes, luego lo rompes en tu cuerpo y normalmente eso lo vas a usar para hacer otras proteínas. Ah, vale. Entonces que no lo vas a quemar. Vale. ¿Sabes? No lo quemas porque en general necesitas los aminoácidos. De todas maneras, incluso entiendo yo que los edulcorantes que sí que tienen algo de calorías tienen muy pocas, ¿no? Bueno, no te creas, no? Por lo que estuve Quiero viendo. decir, más allá del azúcar. En plan, el xilitol y el manitol y estas movidas tienen, a lo mejor tienen la mitad que la sacarosa o que la glucosa, pero aún es bastante. Pero no es en plan 0,00. No, cuidado. ¿Y el xilitol y esas cosas? ¿El xilitol es lo de los chicles? Sí, correcto, sí. Vale. O sea que hemos cubierto, bueno, has cubierto tú unos cuantos, pero... Los acalóricos, los sintéticos acalóricos. Y faltan los calóricos, como el xilitol, por ejemplo. Vale. O el manitol. O el eritritiol. Ah, ese sí que me suena. Sí. Me suena mucho. Pues no sé hoy no. Otro día. Hoy no. Y luego otra cosa, que lo que estamos hablando de esto del mal que te hacen los edulcorantes, a lo mejor habría, no sé si estos estudios lo hacen, que es compararlo con el azúcar equivalente en dulzor, qué mal te hace. Porque a lo mejor
Claro. A lo mejor es mejor en plan 0,2 Eso es miligramos de sacarina que un gramito de... ¿sabes? Claro, yo también lo pensaba, que digo, es que muchas veces lo están comparando a no tomar nada. Claro. Pero si lo comparas, o sea, quiero decir, si tienes que elegir y no puedes vivir sin algo dulce, que no creo que sea el caso, pero bueno, pues a lo mejor sí que es preferible, ¿no? Simplemente saber que no son quizás tan inocuos como se pensaba, que no quiere decir que tengas que tener miedo de desarrollar cáncer, porque de momento la evidencia parece ser que no va por ahí, o sea, que no... Sí, mejor deja de fumar, ¿sabes? Sí, bueno, o de tomar el sol sin protección solar. O de beber alcohol, ¿sabes? Es que hay miles de cosas. Pero que a lo mejor si lo que aspiras es llevar una vida muy sana, pues oye, pues a lo mejor te los puedes quitar y acostumbrarte a tomar el yogur. Pues oye, te echas un poco eso, unas fresas, no sé, un poco de canela. Unas pasas. Llega a una edad que le echas pasas al yogur para endulzarlo. O sea... Claro, un plátano. Qué duro, joder, ¿cómo os puede llegar a esto? Pero está riquísimo, la verdad. Claro. Hombre, es que a lo mejor el yogur, yo al principio el yogur natural... acostumbrada a haberme echado, pues eso, de pequeña, ¿no? Durante años, azúcar o miel o algo, pues te sabe muy ácido, pero es verdad que si le añades frutas o cosas así, pues ya sabe rico o o aspartamo. Frutos ¿Me pones ahí un gramo de aspartamo? Bueno, hombre, tiramillas. Ya, claro, sí. Pero la idea era sin edulcorantes. No, es bueno, sí. Bueno, en fin, yo creo que hasta aquí hoy, ¿no, Hugo? ¿Te quedas contento? A mí ya me llega, sí. Sí. Conforme, joder. Conforme. Que poca... Te veo poco... No sé. Poco... Eufórico. Sí. Pues justo ese es el tema del próximo capítulo. No, eso no. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios que los leemos y los contestamos. Y para estar al tanto de novedades y vernos la cara de vez en cuando, pues nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Adiós.